Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos ya en el primer domingo de octubre del año 2024. Al menos la fecha calendario no dice eso, sino 2022. Pero la fecha política dice 2024. Es una tradición difícil de corregir y de curar, pero la actividad política domina al espíritu nacional con una anticipación perturbadora. Estamos viendo el horizonte muy sombrío, muy oscuro, por razones palpables que están a la vista, que se pueden comprobar día a día sin dificultad. La gente más sencilla, más simple, se está dando cuenta de que los conflictos se están agravando. Creímos siempre en que podría presentarse esta crisis porque tiene ingredientes regionales y la antigua conflictividad con el vecino Estado, llamémosle así por comodidad del lenguaje. Pensamos que se iban a producir agudizaciones del conflicto, pero la verdad es que, como dice el refrán, los mentideros públicos, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verle llegar. Estamos viendo insinuándose ya en forma palpable los incidentes previsibles de frontera. En la semana estuvimos viendo las fílmicas y lo que vimos fue una especie de tráiler de lo que puede venir. Se podría decir sin exceso de lo que debe venir, porque se ha trabajado para que así sea. En realidad, la Organización Mundial de Naciones Unidas está fracasando en una forma lamentable al supuestamente enfrentar los trastornos de Haití. Primero, lo vimos con su minustad inútil de un mandato restringido al aseguramiento del orden público. 17 años en eso. Señores, señoras, lo que dejaron fue un vacío enorme, deliberado, que es lo perverso, que es lo peor. Un buen día anunciaron que se iban y se fueron. Y las potencias impulsoras visibles, hasta ahora visibles, Estados Unidos, Francia y Canadá, fingieron, se entiende, desencanto. Nos vamos de ahí, no volvemos más. Ahí no hay nada que hacer. Si se le entregan los recursos, los disipan los políticos y a la buena de Dios.
15 días después parece que algunos consejeros aparecieron y le dieron el consejo de desdecirse. Y apareció Estados Unidos, que estaba mandando 50 automóviles para la policía haitiana. Lamentable. Canadá por igual, Francia por igual. Se refugiaron en Naciones Unidas, buscaron el gran parapeto de la cueva de trampas, que yo llamo. Ahora en estos días se acaba de producir una resolución del Consejo de Seguridad. Esa hay que examinarla con serenidad, meditarla, porque quien lee los titulares dice, bueno, finalmente la comunidad internacional va a reaccionar y van a ponerle la mano al trastorno y lo van a enmendar. No. En el fondo es una preparación fría del escenario que ellos verdaderamente quieren. El escenario que ellos quieren es el otro, el del Estado binacional. Para eso que está el censo propuesto, que según me decían al sentarme a firmar, su lema es: conozcamos lo que es el presente para poder construir el futuro. Es decir, la República Dominicana está en una situación parecida a la de Haití, no tiene registro civil, hay que hacer un registro civil para saber cuántos son y quiénes son, para construir el futuro. El censo es una de las manipulaciones de Naciones Unidas para poder censar, para poder registrar a todo el ilegal que esté aquí, darlo como una presencia intocable y comenzar la refundición de los estados, que no la lograrán de las naciones. Ahí es donde reside el error de lo que están programando esta barbaridad. Pero eso estuvo precedido de signos que nosotros aquí en la respuesta pudimos comentar. Aquel informe de OEA firmado por don Luis Almagro, que yo llegué a decir, lo hizo seguro personalmente. Tenía una opinión desastrosa de él sobre la cuestión de que cuando vino por primera vez dijo que él se sorprendía porque él no conocía esa especie de dos estados en una misma isla. Sin embargo, en el último informe a su firma, severo y censurante de todo cuanto se ha hecho. En el fondo era un ajuste de cuenta del señor Almagro de OEA al desastre de Naciones Unidas, manejando el expediente Haití. Ha proseguido el plan. La resolución del Consejo de Seguridad dice y no dice. Se necesita organizar Haití, hay que suprimir las bandas criminales. No dice cómo. Muy sencillo. A una gente de la calle se le pregunta, oye, ¿cómo tú podrías, muchacho, organizar la situación de Haití o amarrando las bandas criminales, desarmándolas y haciéndola presa y juzgando a los que tengan vínculos intelectuales con sus operaciones y a los jefes de pandilla y a las pandillas mismas? No. Vamos a hacer, pero hay cuidado quien habla de bajar a hacer eso, porque en el fondo el interés no es bajar a hacer eso. Y ya se está viendo cada vez más. Dice el señor Henry, primer ministro,
Las pandillas controlan el 80% del territorio, lo admiten los empresarios, lo admite todo el mundo. ¿Cuál es el gobierno de Haití en realidad? Una confederación de pandillas que controlan el territorio, que controlan el transporte, que secuestran el combustible, imponen sus reglas. Ese es el Estado. Ese es el gobierno administrador de ese desorden como Estado. Ahí vimos un incidente preocupante. Y yo digo muchas veces que las advertencias que se hacen, y nosotros pensamos que formamos parte del cuadro de advertencias del país, es lástima que no se hayan recopilado para hacer una especie de manual de advertencias. Ver cuántas voces estuvieron diciendo aquí eso que se vio aparecer hace unos días en Juana Méndez. Los señores dueños de zonas francas, que son una especie de condueño de la República, aliados con los grandes capitales, tanto nacionales como haitianos, que ya residen aquí, me imagino que deben estar despachando en conjunto. Consideran que hay que hacer inversiones monumentales en la frontera y de ambos lados y borrarlas. Se sintieron un poco contrariados con la posición primaria del presidente, que dijo que va a ser una verja muro, que se está haciendo. Hay murmuraciones de todo tipo, que la llevan lenta, que la van a hacer fracasar, que se va a hacer, que no se va a hacer, pero el caso es que se emprendió. Y esos capitales sobrevolaban Haití en jet con el expresidente Clinton, bueno, artistas de cine, algunos de ellos de fama trágica. Dios mío, se presentó la primera muestra de qué es lo que viene. Solo vamos a usar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para plantear una breve hipótesis. Los incidentes ocurrieron en la fábrica del lado haitiano, vecino al dominicano, donde trabaja un sinnúmero de ciudadanos dominicanos, me imagino con una proporción mínima, porque el resto debe estar en favor de los haitianos. Ese es el gran cometido redentorista del capital nacional, para ayudar a la salvación de Haití. Asumamos que esos incidentes hubiesen aumentado un poco la intensidad. Según declaraba un señor, fue un accidente que pasó, no le pusieron mayor atención al que tenía una fractura de una pierna, llegó una ambulancia, la ambulancia la quemaron, bueno, se desató un lío. El ejército nuestro fue llamado a intervenir. Uno dice que fue a proteger la fábrica y el personal dominicano mínimo que trabaja allí. Vamos a suponer que hubiera habido 8, 10, 12, 15, 20 muertos en un incidente de frontera. ¿Qué creen ustedes que hubiera seguido a eso? ¿Ustedes creen que una situación nacional podía producirse en medio de grandes tensiones, de manifestaciones, de quejas y protestas de masas populares? El otro ejército que yo llamo, que yo le he dicho a muchos amigos, ustedes cometen el error de entender
que el peligro del gran desorden que puede ocurrir en la isla puede ser solo el derrame haitiano de población. Y tienen razón, porque esos son los signos que más se ven, que más se pueden apreciar. Las bandas aprietan allá, aprieta el hambre, la desesperación y forzan las poblaciones a derramarse hacia la República Dominicana. Y ustedes piensan que las acciones de resistencia van a producirse en la frontera como un efecto natural del ejército que está mandando sus tanques, que está mandando sus helicópteros y sobrevuelo de aviones. No. Ese es un ejército. Uno. Hay otro. Ese primero actúa con voz de mando hasta un punto. Tiene disciplina, está entrenado. El otro no. El ejército popular, los barrios, los campos, el dominicano. El del 24 de abril. El del 84, 24 de abril, 84. Que fue una revuelta total, nacional, sin dirección política, que estuvo a punto de arruinar toda la paz y llevarse de encuentro al gobierno. Ese es el otro ejército, con una complicación que debe de haber, dicen que 400 asentamientos ya haitianos establecidos. Es decir, los campamentos que Bill Clinton había pedido a Balaguer que se negó a hacer aquí, ellos lo han establecido con su proceso de invasión que propiciara y auspiciara con tanto interés y fervor Danilo Medina y su gobierno. Pero hay armas. Hay armas. Es una población de niños y de mujeres y de ancianos y de infelices. Ahí hay de todo. Porque allá se tomó la precaución de vaciar las cárceles. Todos los delincuentes que había en el momento del asesinato del subpresidente, los soltaron, están aquí. Pero en el barrio nuestro también hay armas. Y hay armas en el campo. Entonces lo que va a surgir no es solo el incidente de frontera. Un ejército conteniendo una multitud. ¿Cómo la contiene? A fuego. Desde que hayan los primeros 300 muertos, están todas las tropas internacionales aquí en la isla. Hay que atajar porque el desorden de Haití ha degenerado en una guerra internacional y se va a perder la paz en la isla toda. Y bueno, hay que... Pero, sobre todo, con lo que ocurra con el ejército popular, que ese no tiene mando. El mando de ese es la índole del dominicano, que cuando cae en cuenta de que está siendo víctima de engaños y de abusos y reacciona, es incontrolable. En 6 horas nadie responde a nadie. Se pierde la paz totalmente. ¿Hacia dónde conduce eso? Oh, cascos azules. Cascos azules. Y vamos a hacer un censo en las dos partes. Aprovechamos para dotar de un registro a aquel lado. Y aquí le damos un nuevo certificado de nacimiento a la República Dominicana, ya no como República Dominicana, claro está. Esa de Efesio, ese señor Duarte, que ha muerto tanta gente generosa y noble, que se ha sacrificado por su libertad y su independencia. No. Eso es una patria de muertos. Montalvo decía,
La patria de vivos es esta, la que quieren construir los ministros de este gobierno, nueva. Por eso están haciendo un inventario de cuántos somos y cuántos son los otros, para organizarnos. Vaya usted a saber qué tipo de organización es la que viene. En definitiva, la semana ha estado cargada de tal modo que yo, ustedes se habrán dado cuenta, violé mi decisión de tratar pandemia y tratar guerra como tema esencial. Porque este lo tenemos como nuestro y muy cercano. Es un problema no de días, de horas. Es un tiempo de incidentes. Ese, repito, ese que estaba. Si el helicóptero que se lleva a su dueño y sus invitados extranjeros, de los que están, los topógrafos que están en la eliminación de la frontera, el contramuro, y esas masas le llegan, le pegan fuego a la fábrica con ellos mismos, adentro. Y entonces, ¿qué hacemos? Si reaccionamos, la estrategia sombría, siniestra de la potencia a través de la cueva de trampas de ONU, que está a la cabeza de esa perversidad. Venga el desorden total, general. ¿Qué tropa ni tropa? La tropa, bueno, un ejército ahí conteniendo una gente. El resto del territorio está prendido. De barrios, de asentamiento, de no asentamiento, de haitianos circulando, de haitianos armados, de dominicanos armados. Pero bueno, se puede suponer un estado de cosas más diabólico que ese que están propiciando los poderes de la tierra en la isla de Santo Domingo. No. Por eso quise darle a este tema la importancia de tratarlo con primacía, en primer lugar, del programa. Cruzar los dedos, orar, pedirle al Señor que no nos retire su gracia en estas horas tan tristes, tan complejas, tan llenas de peligros y de imperdonables silencios. Sectores políticos importantes solo ven el 24. Para ellos la fecha es el 24. Aborazarse con el 24, ahí por ahí anda el botín del poder. El 22 no, porque en el 22 anda el fantasma de la guerra y de las responsabilidades y de las definiciones. Eso es lo que estamos viviendo. Lamentablemente, el presidente jueves convocaba al Consejo de Defensa, Seguridad y Defensa, que existe como una previsión constitucional, precisamente en ocasión del desorden que hubo en la fábrica de Capellán y esos grupos, que nos abocó a una tragedia inmensa. La ambición y la voracidad de estos capitales, algunos de ellos con lados tan turbios, tan terribles, porque no se cree usted que la droga anda lejos de eso, ni las grandes mafias que tienen Haití en su posesión hace 40 años, están en la base de todo, participando incluso conforme a su interés. Si el Estado libre, el puerto libre, para decirlo con propiedad, de un Estado binacional, se logra establecer aquí, es el paraíso de la droga. El paraíso real de la droga, este punto de distribución de la droga del mundo. Pero están apareciendo cosas espectaculares. Ahora el paradigma de la defensa de la droga, de la lucha contra la droga,
para abatirla y decir que eso no tiene sentido, que eso se perdió el presidente de Colombia. Esto parece surrealismo puro, es una cosa que uno dice, pero bueno, ¿y esta pesadilla? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En medio de esto, ese presidente de Colombia cuela una excusa al pueblo haitiano por la muerte de su presidente. Es decir, él se abrogó la facultad de toda la justicia haitiana, de toda la justicia del mundo, de señalar los autores culpables. ¿Quiénes? Ex militares colombianos que fueron contratados para formar comandos de protección de propiedades de allá, pero que ya el presidente Petro dijo, excúsenme por lo que le hicimos, por lo que le hicieron los colombianos. Haití, que ahí no había haitiano, eso fue colombiano. Por Dios. Todas esas estrafalarias mentiras y combinaciones son las que están en la base del diseño de esta catástrofe que se le siente vibrar, se le siente como con una inminencia aterradora. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? El presidente convoca a su consejo, tomarán decisiones el lunes, es decir, mañana lunes, hoy es domingo, y sabremos cuál fue su reacción. Él ha estado planteando en forma insistente que la comunidad internacional vaya aquí a ayudar, a salvar, a enmendar. Primero prometió que él haría aquí lo que debe de hacer. Aquí no tiene más obligación que repatriar. Me preguntaba un amigo que conversábamos en sobremesa el miércoles. Pero bueno, doctor, ¿y entonces usted qué propone? Yo, repatriación. Pero las bandas están de aquel lado. Sí, es verdad. Pero si la repatriación se comienza ayudada por una acción militar, le formo dónde concentrarlos. En principio de este lado, para dar el tiempo suficiente, pero después le tomo el otro lado para alojarlo en su territorio. ¿Cómo? Sí. Pero eso es una guerra, sí. ¿Y qué cree usted que están haciendo las pandillas allá? Las pandillas criminales de allá son ejércitos armados que todo el mundo ha visto qué tipo de armamento es que tienen. Pero bueno, que vengan y luchen con el ejército nuestro que le va a coger 30 kilómetros de su territorio. Se lo va a ocupar. ¿Para qué? Para mandar los repatriados a su tierra. ¿Cómo? Y vamos para el Consejo de Seguridad a pelear y a sostener la posición de los dominicanos, el acto de legítima defensa del Estado y de la nación, que es más delicado todavía, de la nación dominicana. Ahí tienen un principio de solución. Ahora se necesita determinación para hacerlo. Así responden las potencias. Espérate, se va a armar una cosa. Bueno, pero no hay problema, vamos para allá y nosotros apaciguamos eso, porque el poder de fuego es nuestro. Finalmente los invadimos. Hagan ustedes en cuenta los peligros por los cuales está atravesando la República Dominicana en la actualidad. Pero, como dije, no quiero cerrar el capítulo sin hablar de algo, por lo menos reprochar, con un solo juicio, los silencios.
los silencios inexcusables. Al momento que yo grabo, está pendiente de que se dé una marcha el sábado, es decir, mañana, yo grabo viernes, patriótica en Santiago. Santiago, corazón de la República, puede responder. Si ese pueblo hace uso de su historia, del heroísmo del pasado, le daría un anticipo a la comunidad internacional de lo que puede venir, con una marcha nunca vista. Por eso el acierto del Instituto Duartiano de convocar esa marcha sin partidarismo, sin siglas, sin menciones electorales, sin candidatos. El único candidato es la República Dominicana, la candidata. La candidata de Santiago el sábado. Recuerden que estoy grabando viernes y estoy saliendo domingo. Ha debido ser Santiago. Ha debido ser. No lo sé porque no se ha producido la marcha. Pero es un tipo de manifestación cívica que tiene un efecto moral importante. Porque no hay que olvidar que hay muchos intereses complejos enredados en esta situación. Por ejemplo, algo que resulta extraño, difícil de entender. El modelo de resolución del Consejo de Seguridad de que hablé al principio, lo han estado calentando y propiciando, lo estuvieron calentando y propiciando Estados Unidos y México. El hecho de que México esté, a mí me llamó la atención. Y me atrevo a decir que México lo ha hecho ahora en conjunto con Estados Unidos. Su representante en Naciones Unidas, parece que es un diplomático de vasta cultura, hizo una explicación portentosa del desastre de Haití y por qué ellos tienen que calentar esa resolución. Ellos recibieron efectos allá muy tristes de la emigración haitiana. Fue de su tierra que salieron los que fueron afueteados con látigos en Texas y han tenido incluso bolsones de haitianos, comunidades haitianas, que al gobierno mexicano les ha preocupado. Se podría decir que México vio desde la primera fila el drama. Y eso pienso que debe de haber influido en su presidente, que es tan cuidadoso en la cuestión de las relaciones internacionales, para participar en esta acción. Una manifestación grande en Santiago, ojalá se haya producido, es lo que espero. Es un llamado, es un clamor del corazón de la República, diciéndole al mundo: vengan a hacer cosas nobles, vengan a ocuparse de la restauración del orden, el desarme, la reestructuración del Estado, elecciones, fábricas de manualidades, institutos politécnicos, escuelas, educación de aquel lado. No destruyan el otro.
que ha hecho esfuerzos inmensos por alcanzar los niveles que tiene, que son notables. Fíjense que es una situación que resulta incómodo, difícil, porque son tantas las aristas, tantas las vertientes, que uno se quiere detener en todas y en cada una a la vez. Y eso turba la exposición. Estamos nosotros, señores, en víspera de acontecimientos muy peligrosos, dije, muy peligrosos, inminentes, porque son acontecimientos que lo que le está faltando es la chispa, el incidente, el acaso. Se enciende la pradera con una chispa y la isla está preparada para así serlo. Yo quiero dar una excusa a algunos amigos, cambiando el tema, que me llamaron la atención, porque en el pasado programa, siendo 25 de septiembre, yo no aludí al golpe de Estado que derrocara a Juan Bosch y destruyera la primera experiencia democrática verdadera de la República Dominicana. Fue cierto. Mi silencio no fue por olvido. Fue en cierto modo deliberado. Porque yo estoy clamando por la unidad. Estoy realmente al borde de la fatiga, como para abandonar la tarea de advertir en procura de la unidad. Y consideré que era preferible referirme al 24 de abril del 65, a sus facetas gloriosas de la intervención militar extranjera, de la resistencia y el heroísmo de los jóvenes nuestros héroes, ya en panteón y puesto en el panteón moral de la patria, que era más constructivo que irme a la tenebrosa ocurrencia del 25 de septiembre del 63, porque quien clama y pide y ruega por unidad debe cuidarse, no sembrar cizaña, no abrir heridas restañadas por el tiempo, porque es una manera de agrietar nuevamente la sociedad nuestra. Es un momento de estar todos unidos, exceptuando, claro, a los factores que han participado en la traición, porque ese es el enemigo. Ese es el caballo de Troya que hemos tenido aquí, la traición, que ha sido más eficaz o tan eficaz como las pandillas criminales de Haití para crear la tragedia. No, ahí no hay unidad, ahí hay reproche y separación. Entonces yo le decía a los amigos, miren, para mí la parte esencial de ese programa fue poner de relieve la importancia inmensa que le vi en un libro que vengo leyendo, La muerte de un presidente, de William Manchester, al equipo de gobierno que tenía John Fitzgerald Kennedy a la hora de morir. Leyéndolo, solo con la lectura de sus nombres
sabiendo ya de sus actuaciones. Y la comparación de aquel equipo de gobierno con el actual de Estados Unidos. Y decir, la Guerra Fría al rojo vivo y la gran crisis de los misiles de Cuba, que llevaron al mundo al borde del desastre nuclear. Tenía un Kennedy, un hermano Kennedy en Procuraduría, asesor personal directo de su presidente, que fueron los decisivos para que la crisis terminara con honor para Estados Unidos. Y un equipo de hombres sumamente preparados para... Incluso le dije más, fíjate, ellos me preguntaban, doctor, y por fin, ¿cuál fue el sector que mató al presidente Kennedy? Conforme a una investigación que se abriera, que la presidiera un presidente de Suprema Corte de Justicia, se trató de la obra de un psicópata, ex infante de Marina, tipo trastornado, con una serie de complejidades mentales, ideológicas. Se había refugiado en Rusia, de Rusia vino a Estados Unidos fue a México, intentó ir a Cuba, no pudo ir y finalmente terminó haciendo la elaboración de matar al presidente. Parece que incluso Manchester, yo no recuerdo exactamente los términos en que concluyó, que la Comisión de Investigación Especial tenía razón. Sin embargo, les decía a los amigos, la tesis que a mí más me ha impresionado, la llevaron al cine, John F. K. La posición de un fiscal, creo que de New Orleans, que sostuvo que al presidente Kennedy lo había matado el establishment militar industrial, porque este había dictado una orden ejecutiva, creo que el número era 314, dando instrucciones de comenzar a organizar el desmantelamiento de la participación en la guerra de Vietnam de parte de Estados Unidos. Es una película maravillosa. Costner fue el actor, lo hizo muy bien. Esa es la tesis que a mí más me ha convencido. Hay otras, que fue el exilio cubano, porque Kennedy había impedido que la Fuerza Aérea apoyara la invasión de cochinos. Otra era que fue la mafia, porque había un rencor de la mafia con la Procuraduría General de la administración Kennedy, que la encabezaba su hermano. Yo pensé en el general Dwight Eisenhower, por quien sentí siempre mucha admiración, el jefe de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial, presidente de Estados Unidos después, 8 años, ya cuando entregaba, ya enfermo de su ileitis que tenía. Entre las cosas que advirtió fue a su pueblo que se cuidara, que había que ponerle cuidado al establishment, al complejo industrial militar, porque era el que hacía las guerras y vendía las armas. De consiguiente, la tesis de que Kennedy salía de Vietnam y eso no era posible, determinó su muerte. Dice, bueno, pero que usted piensa en una forma muy favorable al presidente Kennedy, tal vez por su muerte. No. Se sorprendió porque él no sabía, el amigo,
cuando yo le digo, ¿tú quieres saber cómo era la personalidad de ese sujeto? De ese irlandés. No te voy a mandar a la Segunda Guerra y la Guerra del Pacífico, ni estudiar la historia de las lanchas torpederas, ni la de él que la partió un destructor japonés por la mitad, y su heroísmo salvando a sus compañeros. No, olvídate de eso. Te voy a poner un caso dominicano. ¿Cómo así? Que lo viví yo en cierto modo, por lo que no estoy hablando por boca de ganso. Al momento de su muerte, él no había reconocido al triunvirato. El triunvirato que derrocara, fruto del derrocamiento del presidente Bosch, se produjo en septiembre. Él murió en noviembre. Septiembre, octubre, noviembre, casi 3 meses. Y no reconoció al triunvirato. Es más, ahí entró a explicarle. Yo oí a don Antonio Martínez Francisco, un amigo inolvidable ya desaparecido, que era el cabeza del grupo Willy, del Jeep Willy, de Antilla Motors, padre de Tony y de una familia magnífica, amiga nuestra. Él conoció a alguien que tenía mucha influencia con el presidente Kennedy, el coronel Reid, que había sido su compañero en la Segunda Guerra. Y ese hombre vino aquí después del golpe de Estado. Y cuando Antonio Martínez le ve, dice, ¿qué tú haces aquí? No, vine a ver si tú puedes ayudarme en esto. El presidente quiere restablecer el gobierno constitucional. Le metieron el golpe por encima de su cabeza. Pero lo quiere hacer por vía de asamblea. Y Antonio Martínez Francisco lo lleva al presidente del Senado que estaba en clandestinidad. Que en paz descanse. Y fracasa la gestión. Y lo lleva ante el presidente de la Cámara de Diputados entonces. Y fracasa la gestión de convocar la asamblea. Porque el presidente de Estados Unidos la quería para poder restablecer a don Juan. Lo que le dijo el coronel Reid Antonio Martínez Francisco: Antonio, yo no sé cómo le diré esto al presidente, pero tu país no tiene remedio, que no hay una solución más honorable que esta. Al amigo yo le hacía la historia, digo, ese era el presidente Kennedy. Cochino, él no utilizó la fuerza, es verdad. Si lo hubiera utilizado es posible que hubiera tenido algún éxito, tal vez se lograba establecer. Pero se olvida con eso la presencia de miles de soldados rusos en Cuba. Bases militares rusas. Incluso el hallazgo de los misiles lo demostró. Y entonces se podía presentar una situación parecida a la de Ucrania. Y ya Cochino no era Cochino, sino la gran pendencia nuclear de la Guerra Fría. Por eso la decisión de los presidentes hay que tomarla siempre con un granito de sal. Porque ellos toman sus decisiones y uno no conoce más que las razones aparentes. Pero ellos tienen muchas veces razones profundas de información de otra clase y cosas. Y la decisión de ellos no concuerda con la de uno. Por eso ese programa anterior fue dedicado a John F. Kennedy.
A mí me conmueve releerlo. Ahora esta semana fui. Y la verdad, imperdonable, imperdonable. Y en gran medida dañó muchas cosas que pudieron ser de otro modo. La historia posiblemente fuera otra si ese joven presidente repetía el periodo. Era para su reelección que estaba preparado. De manera que he querido hacer el programa sin hablar de la guerra de Ucrania. Pero hoy, viernes, que yo grabo aquí, se conoce de la solicitud de las 4 repúblicas nuevas de la Federación Soviética conforme a referéndums similares al de Crimea que Putin organizó y que le han solicitado a la Duma rusa en el Kremlin que la admita como miembro de la Federación de Repúblicas de Rusia. Entonces, hoy se suponía que era la definición de la guerra. Sin embargo, aparece la noticia, el presidente Biden dice, bueno, yo no reconoceré eso nunca, 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 en ningún tiempo reconoceré eso. Pero no habló de reaccionar para irle a quitar las repúblicas a Putin. Lo que hace suponer que la paz está cercana, porque está pendiente de entrar el invierno, está la crisis al rojo vivo del gas y del petróleo, Unión Europea está trepidando, las elecciones de Italia, Hungría, Polonia, y es posible que entonces Estados Unidos no reconozca. Bueno, no reconoció en la administración Biden. Habría que ver qué va a hacer en la administración republicana. Y entonces abran la llave al gas y se restablezca la normalidad en Alemania y en los países que reciben ese combustible indispensable para la vida, ya no para la operación de fábrica, ¿no? La vida misma de la familia en el invierno. De manera que estoy ya con el tiempo vencido del programa. Espero haberme podido explicar, haber logrado con agrado que ustedes comprendieran mis posiciones. Recen, recen, encomiéndenle la suerte de la República al Señor, ahora más que nunca. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, por favor. Teleimpacto, canales 22, 52, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, y lunes 7 de la mañana y 8 de la noche, que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.